calidad de la función. Cómo se usa una función en un código ya bastante extenso. Imaginémonos que sí tenemos este pequeño algoritmo, nos ha pedido que tenemos un sistema bastante grande y queremos validar que antes de alguien poder acceder tenga o cumpla ciertas condiciones, que sea mayor de edad, que estudie en la universidad, y podemos ir siguiendo. Fíjense que acá les coloco 3000 líneas de código. Entonces él le va a preguntar por cada cosa y le va a decir que indique S o N. Si la respuesta es S, él va a seguir continuando y va a poder seguir bajando dentro de la función. ¿Qué pasa? Que nos dicen ahora que muchas personas se equivocan dentro de lo que van a escribir y queremos validar que realmente escriba lo que nosotros esperamos. Por lo que nos piden entonces que implementemos una validación, la cual hacemos, que fue esa función que tenemos acá. Acá lo que hacemos es que por cada vez que le pedimos al usuario que escriba S o N, colocamos este bloque de código. Imaginémonos por un momento que puedan crecer la cantidad de peticiones o necesidad de colocar S o N, que a medida que crece el algoritmo. Fíjense que esto agrega más líneas de código. Las líneas de código son repetidas, existen varias veces. La función o lo que se espera de estas líneas de código realmente es bastante deducible y especificable. Entonces, ¿por qué no mejor buscar un mecanismo que me permita hacer esto y no tener que escribir en cada bloque estas líneas de código? Para eso voy a escribir o deseo declarar nuestra función esperar S o N. Declaro mi variable respuesta, que es de tipo carácter. Escribo, repetir, indique S o N, que es lo que ya tenemos escrito acá. Leo en la variable respuesta, verifico si la respuesta es lo que se quiere. Si no, le escribo que la opción es válida y repito hasta que el usuario coloque lo que yo quiero. Cuando el usuario coloque S o N, le permito salir de la función. Y fíjense cómo cambia la declaración de mi código principal. Mi código principal simplemente llama a esperar S o N, se le asigna la variable respuesta, compara si respuesta es verdadero o sí, entonces estudia en la universidad y continúa con la operación. Si devuelve sí, puede entrar al programa, que es una función que va a ejecutar el resto de módulos que tiene nuestro programa. Fin sí, fin sí. Fijémonos bastante cómo se reduce el tamaño del algoritmo principal a poco, sí. Justo ahora usted debe estar pensando que, bueno, al final también agregamos toda esta cantidad de líneas acá abajo. Sin embargo, no se ve repetitivo. Yo pudiera agregar muchos más, esperar S o N a lo largo del programa y realmente se va a ver más beneficioso este uso. Otra característica que tiene la separación en módulos y la separación en funciones es que no solo es para cuando queramos reutilizar funciones, también es cuando queramos definir algo muy específico o algo específico o ni siquiera tan específico o algo que hace nuestro programa, le damos un nombre deseado. Entonces cuando estamos leyendo nuestro programa principal y leemos esperar S o N, quizás ahorita no sepamos qué va a pasar allí. Pero si le cambiamos el nombre a leer S o N, un usuario no necesita revisar, o un colega que nos está ayudando en nuestro programa no necesita saber qué hicimos nosotros en la función leer S o N, porque el nombre ya nos los dice, es bastante explícito, por lo que él puede seguir usando nuestro programa sin necesidad de tener que leer o revisar qué pasa en estas líneas de código. Si estuviesen las líneas de código de esta función colocadas dentro del programa, causaría el efecto también de hacer más compleja la lectura al usuario o a nuestros compañeros programadores, que al final son los que van a leer realmente el código del programa. Esto nos permite hacer o subdividir las tareas, no enfocarnos en hacer todo el programa, sino enfocarnos en tareas en específico. Fíjense que una de las características que deben tener las funciones es tener un nombre bastante que lo defina, para que otra persona al leer el nombre sepa lo que debe esperar de la función. Realice un algoritmo que usando funciones resuelva el factorial de un número. Esto ya lo hemos visto creo que en clases, entonces vamos a verlo. El algoritmo factorial va a tener una variable respuesta que no vamos a usar, y simplemente voy a llamar a factorial, y a factorial le paso el número. Fíjense que en vez de declarar en el programa principal lo que hace factorial, lo voy a declarar en una función.
El número factorial recibe un entero. En este caso debe haber declarado un número acá. Y es de tipo entero, por cierto. Voy a declarar estas variables locales i y f. A f le asigno 1. Hago un ciclo para que va a aumentar a i hasta f. Y luego devuelvo f. En este caso, si recuerdan, la función del factorial es la multiplicación de números consecutivos hasta cierto número. Por ejemplo, si en este caso el usuario colocara un 5, yo coloco el 5 acá y luego empieza a ejecutarse uno por uno. La primera vez f vale 1 y vale 1, luego 1 por 2 porque i sube a 2, se iguala a 2, 2 por 3 que es 6 se iguala en f6, luego 6 por 4 que es 24, y luego 24 por 5 que debe ser 120 y algo. 120. Entonces, fíjense que extrayendo esto en una función, yo pudiera hasta volverlo a usar en cualquier otro programa y solo copiar esta función. Nosotros en algunos lenguajes, se definen las funciones primero, o todas las declaraciones primero, antes que el programa principal. Nosotros, por motivo de las optimizaciones que se han hecho en cuanto a limpieza de código, una de las sugerencias es que el programa principal siempre esté arriba y las funciones o las cosas que utilizan definidas debajo, para que el usuario o los programadores que lleguen solo se centren a leer el código principal, y si necesitan revisar alguna función, bajen a leer qué significa la función, en vez de encontrar primero toda la declaración de funciones y luego la pequeña función principal abajo, que después hay que estar subiendo para revisar la función. Como les dije, en algunos lenguajes de programación esta función va arriba, pero nosotros para pseudocódigo, por lo menos en mi materia, ustedes lo pueden definir de esta forma. Así pueden pensar primero el programa principal y luego subdividirlo en funciones. Escribir un algoritmo que determine la potencia de un número elevado a la n. De nuevo vamos a necesitar dos números, la base y el exponente, ¿verdad? Que, como ya sabemos, un número elevado a la n es, por ejemplo, 2 a la 3, donde 2 es la base y 3 es el exponente. Escribir, indique la base, leemos la base, indique el exponente, leemos el exponente, que en este caso el usuario puede dar 2, y luego 3. El resultado es potencia de base. Fíjense que si alguien llega y lee el algoritmo, básicamente entiende lo que hace, porque potencia, quizás es un nombre representativo de lo que va a pasar dentro de esta parte. Potencia recibe la base y el exponente de tipo entero. Vamos a declarar una variable i que vamos a necesitar para el ciclo para, y una variable resultado. Lo primero que hacemos es que al resultado le asignamos 1. Y vamos a hacer hasta el valor absoluto del número base. Le voy a decir exponente. X. Disculpen las láminas. Entonces vamos a multiplicar el resultado por la base cuantas veces necesite. Como estamos tratando tanto con números negativos como positivos, si el exponente es negativo, es decir, es un número, simplemente al resultado le asignamos 1 entre el resultado. De esa manera invertimos el valor. Entonces, si entra, por ejemplo, el 1, la primera vez es 1, 1 por 2, luego se cambia a 2, en el siguiente ciclo, y vale 2, resultado que es 2 por 2, cambia a 4, luego vuelve a hacer el ciclo y vale 3, que es el máximo, resultado que vale 4 por 2, que es la base, es 8. Y en este punto, el algoritmo termina. Si el exponente fuera negativo, es decir, si fuera 2 a la menos 3, él va a devolver 1 sobre 8. Es decir, como 0.125. Y luego acá simplemente escribir el resultado es 0.125. O 8, dependiendo del negativo. Vamos a ver lo que es realmente la función abs. Y fíjense que también está definida acá, estamos implementando otra función. Si n es mayor a 0, entonces devuelvo n. Si no, devuelvo n por menos 1. Fíjense que esta es otra forma de implementarlo. Cuando yo digo que siempre tiene que retornar algo, y su idea de programación se lo va a recordar,
es que si yo acá en el sí o en el si no, si en el sí colocase solo el devolver y no colocase, y en el si no colocase el retorno, el IDE me va a levantar una alarma. Fíjense que de esta forma nosotros sabemos qué pasa en cada sección del algoritmo sin mucho esfuerzo. En este apps solo estoy pidiendo el valor